Buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos aquí en este conversatorio para hablar de qué tan libre será el libre comercio. En estas sesiones, les informo a todos los participantes, serán grabadas, por lo que, esa es la información al respecto, para poderlas consultar con posterioridad. El día de hoy nos acompaña, doy la bienvenida al ponente, el licenciado Diego Pagaza. Él, además de ser un gran amigo al que le tengo mucha estima, es abogado internacionalista egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializado en temas de economía, comercio, desarrollo sustentable y medio ambiente. En el ámbito profesional se ha desarrollado principalmente como consultor jurídico y comercial para diferentes marcas mexicanas, siendo partícipe de las negociaciones de estas a nivel internacional. En 2018 tuvo la oportunidad de asistir como analista legal en la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía durante los procesos de negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el conocido TEMEC. Actualmente se desempeña como consultor jurídico interno del Centro de Inteligencia voluntario, llevando a cargo la negociación y análisis de convenios, contratos y negociaciones en el ámbito de cooperación internacional, innovación tecnológica, propiedad intelectual y comercio exterior. Además, es codirector del proyecto altruista sobre la reconstrucción del hábitat de los corales en el litoral mexicano, en colaboración con el Centro de Inteligencia Voluntario, el Tecnológico de Monterrey y el Liceo Franco Mexicano. Con esta presentación quisiera decirles que Diego es un experto en la materia y nos va a hablar de este tema tan interesante y en el cual hemos vivido, que nos hablan de libre comercio, de estas relaciones comerciales que existen entre entre América del Norte, etcétera. Ahora, es por eso que cedo el uso de la voz a Diego. Bienvenido. Y cualquier duda, comentario, por favor, háganmelo saber mediante el chat para poderle hacer el uso de la voz y que le puedan preguntar al ponente. Gracias, Jocelyn. Gracias también, José, por la invitación. Son dos queridos amigos, dos queridos abogados, grandes personas. Y bueno, vamos a darle inicio a esta plática. Primero que nada, me gustaría hacer reconocimiento que la plática será muy dinámica, así que si tienen preguntas, si tienen algunas dudas sobre los temas que vamos a ir abordando, Jocelyn me va a hacer el favor de irlas leyendo o irme avisando. Buenos días, José Ángel. Para irlas desarrollando, tener un debate, porque el tema nos da para tener muchísimas opiniones. No es, o por lo menos lo que yo voy a decir es a título personal. Podemos discrepar, podemos debatir, y eso es lo que va a hacer más rico esta plática. Y bueno, lo primero que hay que comentar sobre el libre comercio y de lo que va el título de la plática es justamente qué hay de libre dentro de esta ideología económica, de dónde nació, o si es que en algún momento acaso fue libre el comercio entre las naciones. Déjenme ponerles tres sucesos por los cuales vamos a poder analizar un poquito mejor esta parte de libertad. El primero fue la Revolución Industrial, contextualizando un poco la ideología en el momento histórico. Por ahí del siglo XVIII, a la segunda mitad del siglo XVIII, comienza este movimiento tan grande. Y, fue un boom en la industria, se hicieron muchísimos inventos, el motor de combustión interna, pasamos por los ferrocarriles, pasamos por un montón de desarrollo industrial que fomentó la producción a gran escala. El trabajo rural se movió a las ciudades, por lo cual también había muchos obreros. Esto en Reino Unido. Recordemos que Reino Unido por aquella época era una potencia colonial. Tenía territorios en prácticamente todos los continentes. Esta revolución industrial, este boom de la infraestructura, hizo que las mercancías poco a poco se hicieran de consumo masivo. Hubo un excedente bastante grande y la solución
para deshacerse de ese excedente fue el comercio internacional. Empezar a comerciar con otras naciones, empezar a exportar los productos, y a la vez que exportaban estos productos las ganancias eran mayores, por lo cual la maquinaria industrial de Reino Unido en aquel entonces se hizo muy, muy poderosa. Bueno, este fue uno de los antecedentes principales para entender un poco cómo se desarrolló el libre comercio. El segundo, o la segunda etapa más interesante para conocer la ideología del libre comercio fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, recordemos 1789, también la segunda mitad del siglo XVIII, trajo consigo las ideas de libertad. Lo que buscaban estos revolucionarios franceses era quitar la idea de un absolutismo, quitar la idea de que el poder y nuestro pensamiento se centraba en un solo monarca. La opinión o la tesis que traían estos revolucionarios era poner al hombre en el centro del pensamiento social, en el centro del pensamiento comercial e intelectual, por lo cual, una vez derrocado el absolutismo, y máxime, tenemos instrumentos como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un instrumento base para los derechos humanos, para el desarrollo de la ciudadanía. Y me atrevo a decir hombre, derechos del hombre y del ciudadano. Desgraciadamente todavía en esa época no se hablaba de una paridad de género, pero dejémoslo por ahí. Entonces, esta idea de liberal se relaciona justamente con eso. El hombre era el centro de toda la vida social, de todos los factores que pueden influir en su desarrollo. Bueno, este posible matrimonio entre las ideologías surgidas en Reino Unido y las ideologías de Francia fueron combinándose poco a poco. Poco a poco, estamos hablando de casi 2 siglos. Pero antes de llegar a lo que hoy conocemos como libre comercio, tenemos que ver otra etapa bien importante de la historia, que es la independencia de las 13 colonias. Cuando las ideas comerciales y liberales, como les digo, este matrimonio que pintaba muy bien, que al final se hizo un poco tóxico, vamos a llamarlo de esa manera, llegó a Estados Unidos la idea de desarrollo, la idea de expansión. Entonces, cuando los colonos estadounidenses se independizaron, tenían 2 ideales. Uno, el expansionismo, y dio paso a la creación de la doctrina Monroe, por ejemplo, América para los americanos. Y por el otro lado, la idea de libertad y la idea también de que el hombre era el centro de todos los factores sociales que podrían afectarlo. ¿Cuál fue el punto clave que hizo que se tergiversara un poco esta idea? Que, recuerden, los colonos estadounidenses tenían esclavos. Una de sus principales motores, uno de sus principales motores para su comercio eran a través de los esclavos. ¿Esto qué quiere decir? No eran iguales los hombres. Había condiciones muy diferentes. Entonces, esta idea de libertad y liberalidad francesa no se acoplaba tan bien a los nativos de Estados Unidos. Entonces, esta tergiversación de la ideología fue terminando en un capitalismo, o lo que hoy concebimos como un capitalismo hegemónico. Es decir, sí, los colonos estadounidenses decían, yo soy el centro del universo como hombre, o el centro de los factores sociales, pero yo como individuo, no como grupo social. Los franceses querían al hombre como grupo social, los estadounidenses lo concibían como individuo. Entonces yo empecé a hacerme de riqueza, yo colono estadounidense, porque yo mismo, individuo, era el centro. Ahí empieza a tergiversarse esta idea de liberalismo y libertad en el comercio, ¿sí? Surge pues las ideas capitalistas, y poco a poco, ya mucho tiempo después,
Estamos hablando ya casi siglo XX, siglo XIX, las ideas de expansionismo comercial se empiezan a ser mucho más abiertas. En el plano mexicano, situándonos más o menos después de la independencia, 1810, 1820, 1830, apenas nuestra nación empezaba a vislumbrar las relaciones internacionales. De hecho, volvemos otra vez, Gran Bretaña, Reino Unido, fue el primer país que reconoció a México como nación independiente, precisamente porque quería comerciar. Era uno de los principales motores para el desarrollo de los países. Pero no teníamos todavía un modelo de libre comercio. No, ni siquiera teníamos claro el modelo que queríamos seguir para nuestro comercio. Fue gracias a la influencia y cabe decirlo, a la presión de Estados Unidos que fuimos adoptando un modelo de acuerdo a lo que este país necesitaba. A lo largo de nuestra historia podemos ver cómo se abre la economía, cómo se cierra la economía, y con cerrar la economía me refiero al proteccionismo, que es otra palabrita muy común ahora en los debates y sobre todo en la opinión pública, ¿no? El proteccionismo, de lo que se trataba era de apoyar a la industria nacional, estableciendo aranceles, estableciendo barreras frente a las empresas o industrias del exterior. No fue, en realidad, durante la historia de México, una constante. Siempre estuvimos abriendo, cerrando, abriendo y cerrando. Y si nos ponemos a ver datos, las dos posturas han sido o han arrojado resultados buenos y han arrojado resultados malos. Por ejemplo, el proteccionismo funcionó bien en México en los años 70, esta etapa que le llamamos el milagro mexicano, después de la Segunda Guerra Mundial. Más bien, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abocó la mayoría de su industria al sector bélico, por lo cual México suplió o pasó a generar todas estas necesidades básicas que Estados Unidos tenía, por lo cual se exportaba. Se pensaba que al término de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos regresaría a producir sus satisfactores, pero pasó algo, Guerra Fría. Seguimos en guerra, una guerra silenciosa que propició que México siguiera exportando muchísima cantidad de mercancía. Después, una vez acabada la Guerra Fría, Estados Unidos lo que planeaba era convertirse en una economía de mercado. ¿Qué quiere decir que Estados Unidos planeaba una economía de mercado? Que en vez de fabricar productos básicos, lo que buscaban era hacer una economía basada en la alta tecnología, en el consumo, en las importaciones y en los mercados bursátiles. Esto se empezó a gestar por ahí de 1980 y tantos, 1985. Y para esas fechas México tenía una gran crisis, 1985. En 1986, México oficialmente entra a un modelo de apertura económica con la firma y entrada en vigor del GATT, del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio. Bueno, ¿qué pasa aquí? Con esta apertura comercial muy influenciada y casi presionada por Estados Unidos, México ve esta oportunidad de desarrollarse como un país de primer mundo, ayudado de Estados Unidos. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan maestro? Nosotros íbamos a tener una industria básica, grandísima, que soportara las necesidades de México y las de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos se dedicaba a la cuestión de alta tecnología, mercados bursátiles, etc. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue esta falla en los mercados? Bueno, que Estados Unidos tuvo varias crisis. Los mercados bursátiles, los mercados de alta tecnología son sumamente especulativos, por lo cual en varias ocasiones, y podemos ver 93, 94,
se desarrollaron crisis muy preocupantes en Estados Unidos. Estas crisis obviamente golpearon la producción mexicana porque ya no se compraban los bienes mexicanos. Y aquí en México, ¿qué pasó? Entramos a un furor exportador y, digo otra fecha, 1994, que los bancos, y le sonará un poco, Fobaproa, los bancos empezaron a dar tantos créditos, había tanta ilusión en que nos iba a ir bien, tanta aparente incertidumbre en que nos iba a ir bien con este nuevo modelo, que nos empezamos a endeudar, empezamos a traer inversión, empezamos a dar créditos. Cuando esto se frenó, ya no se pudieron pagar las deudas, ya no se podían vender los productos que comerciábamos y caímos en una profunda crisis. Ese fue el contexto del Telecan. ¿Sí? Estados Unidos quería desarrollar una economía de mercado. México se iba a encargar de la fabricación básica, agricultura, algunas partes de industria, y ese iba a ser el modelo de libre comercio. ¿Cuál fue el error también? El Telecan trató de poner en una burbuja el libre comercio. Aparentemente, eso era libre, eso significaba la palabra libre. Aislar de todo, de todos los factores que pudieran afectar la economía al libre comercio. Es decir, no se podía o no se pretendía negociar cuestiones como migración, cuestiones como seguridad, cuestiones incluso electorales dentro de la mesa del libre comercio. No había la relación con derechos sociales, se favorecía totalmente a la inversión, se favorecía a los grandes capitales, por lo cual, por un lado, hubo muchísimas exportaciones. El Producto Interno Bruto fue bastante alto, fue bastante bueno, pero hay que tener bien claro la diferencia entre desarrollo económico de aquella época y crecimiento económico. Si bien hubo crecimiento económico, es decir, el poder adquisitivo, las ganancias, las utilidades de las exportaciones hicieron crecer el Producto Interno Bruto, el desarrollo económico de la población, el acceso a salud, educación, derechos sociales se vio muy mermado. Incluso el Telecan se le fue la balanza hacia lo industrial, por lo cual el sector agropecuario, por ejemplo, sufrió mucho, no tenía los suficientes apoyos. Esto a su vez hizo que la gente migrara. Entonces, fue un tratado, a mi consideración, muy desbalanceado. Tenía intenciones muy buenas y tenía intenciones de crecer mucho, pero la poca visión global, integral del tratado y las políticas públicas enteramente dedicadas hacia un sector hicieron que este Telecan tambaleara. Los objetivos de Estados Unidos, de México y de Canadá no fueron lo que se esperaba, a pesar de que hubo crecimiento económico, como ya lo dije. Bueno, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta sobre cómo llegamos a concebir esta parte del libre comercio. Jocelyn. Bueno, hasta el momento no me han pasado alguna por el chat, pero no sé si alguien del público tenga igual alguna duda, comentario, para que podamos irlo aclarando en el transcurso de esta charla. ¿No? No, creo bueno, que al parecer todo ha quedado muy claro, Diego. Ok. Sí, si tienen una duda, me la escriben, por favor. Perfecto. Bueno, ese fue más o menos el contexto en el que nosotros firmamos y trabajamos el Telecan. 26 años duró este tratado. Fue un tratado largo. Como les digo, van a escuchar opiniones muy diversas. Unos que funcionó bien, y cuando hablan de funcionar bien es que se refieren al crecimiento económico.
Y otros que funcionan mal. Cuando hablan de que funciona mal es al desbalance, al desequilibrio de los sectores y el desarrollo social, al desarrollo del sector más vulnerable de la población. Bueno, hace algunos años comienza la idea, debido principalmente a la postura de Estados Unidos, de que este país traía un déficit muy alto y muy importante en su planta laboral, ¿no? Es muy conocido para todos. La administración Trump empezó a hablar sobre que el tratado era lo peor que le había pasado a Estados Unidos, que no traía cosas buenas para aquel país, y en parte tenía razón, en parte no. Sí era cierto que los trabajos se habían situado en México, que la mano de obra había sido principalmente mexicana dentro de la región norteamericana, y es que en realidad ese era el objetivo en un inicio, en 1994, cuando entró en vigor el Telecán. Era el objetivo construir una economía de mercado, como ya se los dije. No funcionó. Una de las razones por las cuales no funcionó es lo que les mencionaba, el mercado de la economía de mercados, del mercado. Los mercados o la economía de mercado es muy especulativa. ¿A qué me refiero con especulativa? Y hay que también entender muy bien esto. Como yo lo veo, es un círculo. Los mercados como los que pretendía Estados Unidos tienen una cuestión bien curiosa y lo resumo en dos para tener un mapa de esto. Falta de información y para que funcionen realmente tienen que ser mercados perfectos. Ahí les va. Los inversionistas tienen mucho dinero, ¿sí? Entonces, se crean mercados bursátiles, la bolsa de valores. Ok, pero no hay información correcta porque puede en un momento haber ganancias muy altas, pérdidas muy altas, ganancias muy bajas y todo depende. Incluso en el mismo momento alguien puede tener ganancias muy altas y al mismo tiempo ganancias muy bajas. Bueno, esto se llaman inversiones de riesgo. La bolsa de valores o el sector bursátil atrae esas inversiones y usa la especulación, la poca información para crear ganancias. Una vez que se crean esas ganancias, algunos pierden mucho, algunos pierden muy poco y se vuelve a invertir. Pero esta parte de ganar poco o ganar mucho hace que volvamos a tener muy poca información de los mercados. Pero este capitalismo y este modelo de economía de mercado justamente usa esa especulación para volver a invertir grandemente. No voy a detener mucho, pero eso fue una de las cosas que provocó grandes crisis en Estados Unidos. Muchos proteccionistas, como ahora estamos viendo, tuvieron que regresar a la seguridad que les daba una economía basada en el trabajo, en la producción, en la creación de satisfactores que cubrieran la demanda de su población. ¿Sí? Ya no querían crisis. La administración Trump ya no quería ese tipo de crisis y empezó a hacer una política en donde quiso o quiere todavía, según, regresar esos trabajos a su país. Ahora, en el contexto mexicano, nosotros teníamos una economía plenamente industrial. Y aquí es donde se rompe esta burbuja que tratamos de mantener del libre comercio en donde los factores no le afectaran. Cuestiones migratorias, cuestiones electorales, de seguridad, narcotráfico, hicieron romper esa burbuja que aparentemente mantenía libre comercio como aislado de estos factores y nos obligó a firmar un nuevo tratado, el TEMEC. Este se firmó en 2018
el 30 de enero de 2018, y empezó el 1 de julio de 2020, hace apenas casi 2 meses. ¿Qué traía? Una de las preguntas es, ¿fue bueno o fue malo el TEMEC? Y volvemos a esta dicotomía bueno y malo. ¿De qué se trata el TEMEC? Bueno, para empezar, uno de los principales avances es que contiene capítulos nuevos, capítulos que en 1994 eran impensables. Cuestiones como la tecnología, telecomunicaciones, comercio electrónico, un capítulo específico sobre relaciones laborales, competitividad, anticorrupción. Esto es un hito dentro de los tratados de libre comercio o en general de los tratados comerciales. Y otro muy importante que no sé por qué no se habla mucho de este tema, pero es sumamente importante, y es que hay un capítulo expreso donde Canadá y Estados Unidos reconocen la soberanía de México sobre los hidrocarburos. Entonces, pasamos de un tratado de 22 capítulos a uno de 34. Son aproximadamente un poquito más de 1000 páginas de tratado, más de 10 anexos, cartas paralelas y un protocolo modificatorio. Todo este instrumento puede resumirse, y aquí voy a empezar como un poco la parte técnica, desde dos perspectivas. Una, la vinculatoria, la parte que nos obliga, la parte que reglamenta, que dice cómo vamos a llevar nuestra relación, no solamente comercial, sino en muchos ámbitos. Y la parte que se refiere más a una cuestión de cooperación internacional, a una estrategia donde vamos a tratar de llevar a cabo o empezar a promover, a fomentar las condiciones para el comercio en el futuro. ¿A qué voy? Dentro de la primera categoría que yo pongo a consideración están, por ejemplo, el sector automotriz y las reglas de origen. Las reglas de origen, para ponernos claros, son las reglas que dictan, por así decirlo, la nacionalidad de un producto. ¿Dónde es que ese producto ha sido fabricado? En teoría es muy sencillo la cuestión de la regla de origen. Si se fabrica en México, el país de origen es México. Si se fabrica en Singapur, será de Singapur, pero con productos más sofisticados, como los autos. Pues un auto las llantas pueden estar fabricadas en Taiwán, mientras que el motor en Corea se puede armar en México, y así va siendo el auto más difícil de determinar dónde es que ese producto se originó. Uno de las más rígidas negociaciones fue la industria automotriz. Y, por ejemplo, anteriormente en el Telecán, un auto tenía que cubrir 62.5% de valor de contenido regional. ¿Qué quiere decir esto? Que el 62.5% del auto tenía que ser fabricado en Norteamérica, ya de por sí un porcentaje bastante alto. Bueno, ahora tenemos que llegar paulatinamente a 75%. 75% de ese auto tiene que ser fabricado en Norteamérica. En la parte laboral, que es un temazo también, 40%, alrededor de 40 y 45%, dependiendo del tipo de auto, tiene que ser fabricado por trabajadores en Norteamérica que ganen arriba de $16 la hora. Esto también es una meta muy complicada para México. Es un porcentaje demasiado alto. ¿Y cuál es el objetivo de ello?
que las industrias regresen a Estados Unidos. Eso es el objetivo de política estadounidense. Ventajas y desventajas. Ventajas para muchos es que no van a poder competir. El porcentaje es muy alto. Ya no van a poder exportar muchas partes que eran necesarias. Y si bien el auto no impide entrar a la zona norteamericana, si no se cumple con esos porcentajes, no van a poder entrar libres de arancel, van a tener que pagar el 2.5%. Esto va a encarecer muchísimo la industria de venta de autos, pero por otro lado, también hay ventajas. Las ventajas pueden ser que con correctas políticas económicas, con correctos apoyos, la industria automotriz puede fortalecerse muchísimo. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? No irnos simplemente a la parte macroeconómica, que a veces esto es de lo que pecamos mucho, sobre todo los que estamos interesados con el comercio internacional, con la visión macroeconómica, sino con la política pública y el comercio exterior. Necesitamos fortalecer, por ejemplo, desde la educación. Necesitamos fortalecer, por ejemplo, en las universidades, carreras que fomenten la innovación tecnológica, que fomenten el desarrollo de nuevas tecnologías para que en un plazo aproximado 6, 10, 15 o 20 años tengamos gente capacitada para crear una industria competitiva. ¿Qué otra cosa puede ser buena? Alrededor de toda esta industria, todas las inversiones extranjeras, se había castigado mucho al trabajador con sueldos muy bajos, con apoyos fiscales enormes, con muchas facilidades que dejaban desprotegida a la clase más vulnerable. Si bien $16 la hora es muchísimo más de lo que ganaban los trabajadores, alrededor de $2 la hora, y por ahí nos estamos viendo bien. El TEMEC hace, y voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado o hemos visto que si el profesor no nos obliga o alguien no está sobre nosotros, no hacemos la tarea? Desgraciadamente tenemos que aceptar, y me da mucha pena aceptarlo, pero tenemos esa mala costumbre de tener que alguien nos obligue para nosotros hacer la tarea. Bueno, este es el caso de la cuestión laboral en México. Estados Unidos obligó a través del Telecán a hacer una reforma laboral, no tanto porque le interesaban a los trabajadores, lo interesa que su industria sea competitiva. ¿Cuál fue el arrastre que tuvo en México? Bueno, tenemos que hacer una reforma laboral, donde se favorezcan los sueldos. Y finalmente, una de las cosas más importantes, se busca que la certidumbre en las inversiones esté basada en un manejo adecuado de la legalidad. El capítulo anticorrupción a mí me parece uno de los esenciales, en el Telecán esencial. No existía uno de estos. Y les pongo un ejemplo. También no se habló mucho de la relación comercial con la política, porque no estamos acostumbrados a platicar y analizar desde este punto de vista los embates internacionales. ¿Recuerdan la extradición o los trámites para extraditar a Cerón en Canadá y a Duarte en Estados Unidos? Bueno, es muy coincidente que tras la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, se empezó a reactivar la certidumbre a través de mostrar políticamente que México está comprometido con el combate a la corrupción. ¿Sí? Casualmente, Cerón en Canadá y Duarte en Estados Unidos. El capítulo anticorrupción
establece que los gobiernos se comprometen a fomentar la legalidad, a crear instrumentos que puedan ser de ayuda para todas aquellas prácticas de corrupción, todas aquellas prácticas ilegales que afecten o amenacen las inversiones y el comercio. México, desgraciadamente, tiene un problema bastante grande de corrupción, bastante grande de ilegalidad, y el TEMEC no va a poder funcionar, no va a poder funcionar en o en prácticamente ninguno de sus aspectos si no abordamos el tema de corrupción. Es uno de los capítulos más esenciales. Y bueno, eso por la parte de el catálogo de capítulos vinculatorios que obligan e imponen derechos y obligaciones prácticas. Del otro catálogo que estaba hablando es de lo que se asemeja más a un tipo de cooperación internacional. Medio ambiente, por ejemplo. Se fomenta, se promueve, se busca la protección del medio ambiente en favor de la zona norteamericana. Hay partes muy interesantes en el capítulo sobre agricultura y la utilización de biotecnología, así que eso es también muy, muy novedoso. Se empieza a promover y se empiezan a sentar las bases para el comercio electrónico, pero no son tan rígidas, no son tan duras como en las materias que ya teníamos. Entonces, yo creo que el Telecán sí puede ser una oportunidad para que México revire y reforme muchos sectores que pueden ser productivos para el corto plazo, y estamos hablando en unos 5 años. Yo pienso que el Telecán va a surtir sus primeros efectos en unos 5 o 7 años. Y también para que nos vayamos preparando, y esto es muy importante, cómo va a ser justamente el libre comercio o el comercio en América del Norte en un futuro. Hoy por hoy no tenemos, por ejemplo, una regla de origen que nos diga que los autos tienen que tener un componente híbrido o eléctrico que proteja al medio ambiente, ¿cierto? Que no tenemos que no tenemos que cumplir con una regla de origen que nos imponga al sector de la agricultura algún componente que sea amigable con el medio ambiente. No es tan rígido, pero para eso vamos, para allá vamos. Entonces, hay que leer muy puntualmente esta nueva categoría porque de ello depende el desarrollo de un comercio sostenible y sustentable. Si no nos preparamos, como nos pasó en el Telecán, que nos enfocamos en el furor exportador y a partir de 1994 lo podemos ver, firmamos el Telecán y se nos soltó la pluma para firmar tratados a granel. No. Aprendamos de eso y empecemos a visualizar cuáles serán las posibles barreras, y vean qué contradictorio es, barreras y libre comercio, pero podemos visualizar las posibles barreras que vayamos a tener en el futuro del comercio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, ¿verdad? No me han pasado alguna información en el chat, pero igual abrimos el espacio para ver si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algún planteamiento que quisieran realizar al respecto, para que Diego nos pueda compartir su opinión. Creo que todavía por el momento no hay dudas, todo está quedando bastante claro, la verdad. Y bueno, si tienen algún comentario por el chat, por favor escríbanla, o bien realicen alguna reacción para poder presentársela al ponente. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Y bueno, para ir cerrando un poquito la plática,
Y me comentó José que hay varios que estudian relaciones comerciales o comercio internacional en algunas universidades, en varias universidades. Y bueno, yo quisiera hablar sobre el comercio administrado, que es una idea que varios compartimos actualmente. Y creemos que es un tema... muchas gracias. Dice... se me fue. ¿Era una pregunta o una duda? No. Es un Muy comentario, interesante. justo. Es muy interesante y extenso. Sí, es un mundo. Imagínense, nada más el TEMEC, más de 1000 páginas. Y bueno, continuando. La idea del comercio administrado es una idea que varios empezamos a tener y que varios empezamos a divulgar. Como futuro o como corrección a la vaga idea de libre comercio, porque en realidad no hay una definición clara, por lo menos de los términos de libre comercio, neoliberalismo. A mi consideración nunca llegamos a un liberalismo comercial claro, siempre fue como entre azul y buenas noches. Entonces el neoliberalismo todavía es más opaco, ¿no? Por eso hay gente que opina bien o que opina mal, que seguimos usándolo o no lo seguimos usando. Bueno, la idea del comercio administrado llega de esta necesidad y este reconocimiento de que el libre comercio o la ideología que veníamos usando en México y en Norteamérica ya no es eh, o ya no se trata de aislar el comercio de los demás factores. Y lo pueden ver porque hasta hasta el sexenio pasado, Secretaría de Economía, con fundamento en la ley, Secretaría de Economía era la encargada de llevar las negociaciones en materia de comercio internacional. Eh, a partir de ese sexenio hubo un cambio muy grande en el liderazgo. Anteriormente, el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, y los encargados de la subsecretaría de Comercio Exterior eran los que llevaron las mesas de negociaciones. Hoy por hoy, el liderazgo lo toma la subsecretaría para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué quiere decir esto dentro de ese cambio que nadie ha dicho claramente? Bueno, estamos abriéndonos a que las negociaciones de libre comercio, más bien que en la mesa de negociaciones de libre comercio también podamos discutir las consecuencias o las motivaciones de otros factores. Por ejemplo, la migración. La migración como factor económico. El medio ambiente, que si bien es un tema novedoso, también se empieza a vislumbrar la idea de que podemos llegar a un comercio que fomente la economía verde y por ese lado llegar a regular el medio ambiente. La electromovilidad, ¿no? Que la industria automotriz en algún momento pueda tener ciertos requisitos que fomenten un desarrollo sustentable. En fin, el comercio administrado da la posibilidad abiertamente de que esto tenga una relación directa con otros factores de la política, de la economía y de la sociedad en México. ¿Qué me gusta de ello? ¿O por qué soy partidario de este comercio administrado? Porque va a dar la posibilidad de pensar en el cómo más que en el qué. ¿Cómo vamos a tener un buen comercio? ¿Cómo vamos a llevar una buena relación con Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo vamos a llegar a ser un país industrializado, pero industrializado que proteja los derechos sociales? ¿Cómo vamos a hacer que la agricultura mexicana tenga un mejor impacto, que genere mayores exportaciones, que genere satisfactores que cubran la demanda nacional? Ya no es más el qué, y vuelvo un poco al error que tuvimos en
el inicio del Telecan. Nos preocupamos porque pensamos que el simple instrumento, el simple tratado, iba a generar prosperidad en la economía. Perfecto. Y después caímos en un momento en donde, a mi consideración, y sobre todo a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo, las empresas o las empresas que tendrán éxito dentro de este marco norteamericano de comercio, no van a ser las mejores del mundo. Yo estoy pugnando y creo que podemos seguir un modelo para que sean las mejores para el mundo, para Norteamérica. Entonces, creo que esas pueden ser las ventajas del comercio administrado. Y José quería hacer un comentario. José, nuestro compañero José quiere hacer una pregunta. A ver, José, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, Diego, me parece muy interesante, incluso desde los antecedentes que refieres. Me parece que desde que hemos aspirado pues, a ser México independiente, pues como tú dices, necesitamos que otra potencia económica en su momento nos reconociera por intereses comerciales, ¿no? Más que otra cosa, porque nuestro país pues, siempre ha podido ofrecer la materia prima a esas potencias, ¿no? Recursos naturales, etc., mano de obra barata. Y relativo a la temática de la ponencia, de qué tan libre es el libre comercio, me parece que pues México, ¿no? En el TEMEC, pues es tan libre como su capacidad económica dentro de la desigualdad de los tres países que lo integran, pues le permite, porque bien dices que dónde queda la soberanía cuando ya la reforma laboral se hace por obligación que nos impone otro país, no tanto porque los legisladores así haya sido su agenda legislativa o sea su prioridad el tema. Entonces, ya con miras a un futuro, ¿no? En esta parte donde dices, nos ha convenido cerrar, a veces ser un mercado proteccionista y otro más neoliberal, ha tenido sus pros y sus contras. En el título pues, de la ponencia que dice el nuevo modelo económico, ¿crees que podamos aspirar a un nuevo modelo económico? O sea, tenemos el neoliberalismo, ¿no? El presidente habla de un estado de bienestar, pero la verdad es que todavía estamos sometidos a lo que diga en este presente Trump y lo que pueda decir los próximos presidentes, ¿no? Si nos quieren cambiar la jugada, no sé qué tan volátil sea eso de estar abriendo y cerrando, siendo proteccionistas y después aspirar a ser neoliberal, si es posible un nuevo modelo económico. También eso aspira nuestro presidente, un nuevo modelo económico. Yo lo veo muy difícil, pero sí me gustaría saber tu opinión. Sí, gracias, José. Es un temazo. Un nuevo modelo económico. Yo creo que sí podemos aspirar a un nuevo modelo económico, pero no va a ser en el corto plazo. Yo creo que va a tardar por lo menos unos 15 años en que podamos vislumbrar una pequeña diferencia. Tienes razón al hablar de que sí, no somos libres en nuestro comercio. Tenemos todavía esta parte de que Estados Unidos, sobre todo, Canadá no tanto. Como lo decía una embajadora hace algunos años en Canadá, tenemos una relación de cordial indiferencia con Canadá. Lo que nos une es nuestro vecino incómodo, ¿no? Estados Unidos. Pero bueno, no, la oportunidad que veo y una opción que nos puede llevar a realmente posicionarnos mejor en la silla de negociación con Estados Unidos es justo este análisis de los capítulos de cooperación internacional, ¿sí? Fortalecernos en la parte en donde todavía no estamos agarrados del cuello, ¿sí? Estamos agarrados del cuello con la reforma laboral, estamos agarrados del cuello con el sector automotriz, con la materia de inversiones. Esas materias sí, desgraciadamente no podemos tener un nuevo libre comercio, pero estas novedosas ramas que no estaban en el Telecan son, creo yo, la oportunidad para que desde hoy podamos idear políticas públicas, podamos
fortalecer nuestro comercio, nuestras industrias, para llegar a plantear, y creo es, llegar a plantear una posibilidad de fortalecimiento en nuestro comercio dentro de unos 15 o 20 años. Con lo cual ya podríamos llegar con ideas, llegar con una posición más fuerte para que la voz de México en el libre comercio ya sea más fuerte. Si no hacemos esto, yo lo veo muy difícil que sí podamos tener un nuevo modelo económico desde lo que a nosotros nos conviene, porque evidentemente podemos tener un nuevo modelo económico desde lo que a Estados Unidos le va a convenir. No es la idea. Como mexicanos pues, no nos favorecería nada eso. Ahora, un ejemplo palpable del daño que puede hacer abrir la economía y cerrarla con cual llave cada sexenio, o en este caso cada periodo presidencial, es Argentina. Argentina, yo creo que desde el peronismo ha estado con unos embates económicos muy graves, porque por un lado se abre muchísimo, por un lado se cierra muchísimo, y es un círculo que ha traído a Argentina a una crisis económica muy grave. Su economía es muy frágil debido a esto. Un presidente pide un apoyo al Fondo Económico Internacional y el otro lo niega, el otro niega las políticas fiscales que se le impuso el periodo pasado. Entonces, esto tiene que ser una lección muy importante para México. Y es que también, con estos factores puestos en la mesa, yo creo que podemos jugar a sonreírle al proteccionismo económico, mientras al mismo tiempo vamos preparando industrias que todavía están incipientes para un liberalismo económico. ¿Cómo es esto? Proteccionismo económico, bueno, nuestra industria automotriz. Vamos a la idea de subir los salarios, la idea de hacer más restrictivos el contenido regional en los autos, es para evitar que Asia llegue con materia prima, Brasil o Europa en menor medida, y que la industria automotriz pueda generar crecimiento y pueda generar desarrollo. Eso por un lado lo podemos tomar como proteccionismo. Aparte, viéndolo de un plano más cercano, cuando tenemos un cliente seguro, podemos ponerle o podemos relajarnos un poco, pero poniendo la atención a las bases y darle apoyo a otros sectores para fortalecernos. Hoy por hoy, si el TEMEC, después de esta reactivación económica que es necesaria post pandemia, si el TEMEC funciona, la industria automotriz va a tomar fuerza y va a ser más competitiva. ¿Qué pasa si nos dormimos en nuestros laureles y hacemos lo mismo que el Telecán? Ok, vamos a ser un país industrializado, como lo planeamos hace 26 años, pero inevitablemente van a llegar temas mucho más novedosos como el comercio electrónico. Hoy por hoy no me imagino cómo va a ser en 20 o 30 años el comercio. Pueden haber muchísimas más cosas. Cuando llegue ese comercio, si no estamos preparados, vamos a volver a repetir la misma historia. Y nuestro comercio mexicano, pues no va a ser libre. O sea, va a seguir supeditado a los intereses económicos de los más poderosos. Ya no digo Estados Unidos, porque ¿qué tal si es China? Y ahí lo dejo. Diego, me acaban de llegar otras preguntas del público, quisiera hacértelas saber. Mira, la primera pregunta es, ¿qué tan posible es que se pueda implementar un modelo económico proteccionista a la luz de las obligaciones del TEMEC? Otra pregunta, son varias, pero ¿te parece que las voy diciendo en bloques de 2? Ajá. Considerando que las encuestas en Estados Unidos apuntan a una victoria de Biden sobre Trump, ¿qué riesgos puede haber para México con el cambio de partido y de régimen político en Estados Unidos? Esas serían las dos primeras preguntas. Ok, la primera, ¿qué tan posible es implementar un modelo proteccionista, verdad? Ajá, a la luz del TEMEC. En algunos sectores es muy posible. En algunos sectores
Sí, sobre todo les voy a comentar un poquito. Hay una cláusula en el TEMEC que establece que si alguno de los países de Norteamérica quiere entablar relaciones con una economía de no mercado, tiene que hacérselo saber a los otros dos. Y estos dos pueden decidir salirse o sacar a ese país una economía de mercado como China, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de una estrategia altamente proteccionista. Nos impide tener la libertad de negociar con cualquier país, específicamente estos de no mercado. China es el ejemplo clásico. Entonces, no tenemos la libertad para nosotros decidir, vamos a ser proteccionistas, pero el mismo TEMEC establece esta cláusula bastante elegante, con una idea ahí sumergida, medio escondida del proteccionismo estadounidense. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan posible sería? Sí, es bastante posible en algunas materias y con algunos países, pero no depende de nosotros, o no dependió de nosotros. Por otro lado, se nos deja también comerciar libremente con otros países, como la Unión Europea, algunos como Chile, como algunos Uruguay, que ya tenemos un comercio más, que ya tenemos un tratado de libre comercio desde hace unos años, pero también volvemos a los factores externos. No podríamos ser proteccionistas porque no tendría caso. El 80% de nuestro comercio es con Norteamérica. Imagínense que somos proteccionistas con América Latina. El comercio con América Latina representa el 4%. ¡Sas! Dato duro. 4%. Entonces, solo nos queda ser proteccionistas con quien Estados Unidos nos permita ser proteccionistas. Esa es la realidad. La otra pregunta era, ¿qué riesgos se corren con la elección de Biden como presidente en Estados Unidos? Riesgos, creo que los riesgos en el comercio por ahora no se ven tanto. Biden como demócrata le interesa mucho, y a su partido en general le interesaba mucho la cuestión laboral. Fue uno de los temas ríspidos en el Congreso de Estados Unidos para aprobar el TEMEC. Anterior a eso, se había hecho mucha discusión. Varios de ustedes tal vez se acordarán de este tema de si los inspectores legales, que si nos van a obligar a implementar la reforma liberal aquí laboral en México y el ataque a la soberanía. Al final no va a haber inspectores, pero sí, por ejemplo, va a haber agregados laborales que informen a Estados Unidos, ¿no? De la situación laboral. E incluso si hay violaciones en materia laboral de algunas empresas aquí en México que afecten el comercio o las inversiones, se puede establecer un panel para resolver la controversia. Y bueno, los resultados pueden ser muy variados. Se puede aceptar la ilegalidad y cambiarlo, o incluso se puede proceder a sanciones. Esta idea más social es la que a los demócratas les gustó para dar el visto bueno en el Congreso. Entonces, por ese lado, podemos amarrar la certidumbre del tratado de manera general. Creo que los riesgos se pueden llevar a cabo en cuestiones migratorias. Si una vez reactivada la economía después de esta pandemia, yo casi puedo estar seguro de que la migración centroamericana hacia Estados Unidos va a ser mucho más dura. Y a pesar de un discurso demócrata, abierto, pluralista, en donde se acabaran los nacionalismos extremos,
la migración es algo que quieren detener los demócratas. No desde un discurso racista como Trump, pero sí va a ser un riesgo que puede poner a temblar el TEMEC. Si no controlamos nuestras migraciones y si no hacemos estrategias claras para este tema, podemos tener raspones en nuestra relación comercial. Creo que sería una de las razones. Ay, mi querida Joss, estás con el micrófono apagado. Lo siento, perdón. Te paso las otras preguntas que me han hecho el público. Bueno, ¿cuál es la relación de posturas aparentemente contradictorias por parte de Estados Unidos? Puesto que por un lado corre el TEMEC y por otro constantemente se realizan declaraciones sobre que México pagará el muro mediante cuotas o aranceles a la importación, ¿no? Creo que este es un tema bastante recurrente en la relación pues que hemos tenido con Estados Unidos. Y por otro lado, creo que estas dos preguntas se relacionan. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano para coadyuvar con la industria automotriz para que puedan incrementar los salarios y así ser competitivos en el TEMEC? Por otra parte, ¿qué acciones podría realizar en nuestro país para aprovechar las nuevas oportunidades que el TEMEC le ofrece? Creo que son preguntas que nos surgen a todos, que a veces consideramos que el TEMEC está, o los tratados es eso como un marco jurídico aparte, ¿no? Y que lo que sucede en el día con día es otra historia. Entonces creo que sí es muy interesante estas preguntas, Diego. La primera, sobre el tema contradictorio del discurso político electoral de Trump y lo que siempre se manejó desde que fue candidato, ¿no? De México va a pagar el muro, una política migrante muy agresiva. Y como esta cara bonita que le puso ahora al TEMEC, ¿no? Y a la firma de libre comercio, sí genera como esa contradicción, ese pensamiento de qué está tratando de hacer. En un inicio, yo creo, y es una suposición, Trump pensaba que la economía se podía manejar justamente como esta ideología de libre comercio apartado de todos los demás factores. Y la idea de hacer otra vez una economía proteccionista para su país iba a hacer que las ganancias se fueran para arriba. Por eso es que él pensaba en deshacerse del Telecán. Él incluso abiertamente decía que era lo peor que había en tratados para Estados Unidos. Y relacionado con la política que llevaba para conseguir votos, estaba en relacionar la migración como un factor en donde los estadounidenses perdían sus trabajos, y por esa razón es que había déficit o había desempleo en la planta productiva estadounidense. Eso fue una estrategia muy buena porque hizo que la población estadounidense pensara, tal vez erróneamente, que la solución estaba, o que la solución para un crecimiento económico estaba en la expulsión de los migrantes. Y eso fue una estrategia que le hizo ganar. Ahora, cuando entra a la presidencia, se da cuenta que no es así de sencillo, que hay muchísimos otros factores que pueden afectar el comercio y afectar las relaciones entre los dos países. Por un lado, el discurso siempre fue que México va a pagar el muro. Era muy difícil, porque también cerrarse a la economía global y cerrarse a su socio, que somos un socio importantísimo para Estados Unidos, no solamente ellos para nosotros. ¿Qué hubiera pasado, yo creo, si se hubieran cerrado, si hubieran hecho añicos el Telecán y hubieran impuesto una política proteccionista? Nosotros nos iríamos con China. Nosotros nos hubiéramos, y ya tenemos un tratado 2.0 con la Unión Europea,
Y si hubiera sido difícil, no niego que no, cambiar nuestro modelo de 26 años hubiera sido bastante complicado, pero nosotros hubiéramos seguido esa idea. Entonces, Estados Unidos se hubiera quedado con un discurso inútil, con un discurso que no hubiera funcionado. ¿Qué pasaría? Estados Unidos hubiera perdido sus socios, hubiera ido para abajo y se hubiera puesto en claro que la migración no era el factor esencial o no era el único factor que podría afectar el libre comercio. Entonces, Trump y la administración no era tonto. Por un lado tenía el discurso que le había funcionado para ganar electores, pero por el otro el Telecan y la modernización de este, que al final fue un tratado diferente, pues se tenía que hacer. No podían sostener su economía sin un tratado nuevo. He ahí la contradicción un poco. O sea, por un lado, sí, México es lo peor, México va a pagar el mundo, pero por el otro, suena muy cursi la idea, pero no pueden vivir sin nosotros, no pueden vivir sin Canadá ahorita, tendrían también un choque económico grandísimo. Entonces, espero haber resuelto esa duda. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, Jos? La segunda y la tercera que tenían que ver. Bueno, la segunda pregunta la segunda y la tercera van encaminadas a qué puede hacer México para apoyar a la industria automotriz para que puedan incrementar sus salarios y así ser competitivos en el TEMEC. Y por otra parte, creo que en términos genéricos, ¿qué acciones podría realizar el gobierno mexicano para aprovechar las nuevas oportunidades que le ofrece el TEMEC? Muy bien, perfecto, gracias. Las estrategias de México para el sector automotriz son bastantes. Una de las primordiales es ahora, así de lleno, los que puedan cumplir con las reglas de origen, que se cumplan. Los que no tendrán que al principio pagar los aranceles y paulatinamente crear infraestructura y cadenas de valor nuevas que cubran la demanda del sector automotriz. Esto es muy fácil en las palabras y es por eso que el discurso político puede sonar a veces contradictorio, como lo preguntaron anteriormente. Yo lo que haría es tratar de sostener esta economía a un plazo de 10 años, más o menos, y viendo como las estadísticas un poco diferentes, un poco difíciles, y hacer una estrategia integral desde las universidades. ¿Qué necesito para hacer competitivo esto? Bueno, carreras diseñadas para la tecnología híbrida de los carros, ¿no? Ingenierías automotrices ya más enfocadas hacia las nuevas necesidades. Y, por ejemplo, ¿cuánto tardas en diseñar una carrera? Pongámosle 2, 3 años. ¿Cuánto se tarda la primera generación en ser productiva? Unos 4 o 5 años. Ya estamos hablando de 3 años. De entre 6 y 8 años. Y en agarrar experiencia en 10 años. Esa es una estrategia para empezar a tener gente capacitada, ¿sí? Y al tener gente capacitada en 10 años sobre nuevas tecnologías, ya le puedes pagar mucho mejor. Ya el estándar global para ese trabajo podría ser menos oneroso que, por ejemplo, ahorita pagarle de un día para otro, o sea, a partir del 1 de julio, de $2 a 16. ¿Sí? El golpe va a ser fuerte, el golpe va a ser bastante fuerte y algunas empresas sí van a regresar a Estados Unidos, otras se van a ir y otras van a decidir pagar el arancel. Las que decidan pagar el arancel van a tener estas estrategias para crear una nueva planta productiva. Desde el gobierno, creo que las estrategias o lo que se puede hacer para la industria automotriz es equilibrarlo.
con otros sectores. Si solo nos abocamos a estrategias para mejorar la industria automotriz, se nos va a ir para abajo el PIB, porque no va a haber tantas ganancias, ¿sí? Pero, y lo voy a hablar desde un punto de vista macroeconómico, pero si la agricultura puede balancear un poco el panorama mexicano, pero si el comercio electrónico también lo puede hacer, pero si varios sectores productivos pueden balancear esto, es probable o es viable que en algún momento se puedan dar subsidios, apoyos a la industria automotriz, ¿sí? Pero si no balanceamos esto, al dar subsidios a la industria automotriz, vamos a tener un desequilibrio muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, suena muy bonito, pero todos tendrían que poner algo para que la clave de la economía sea el equilibrio. Ya no podemos ver únicamente al sector automotriz y verlo como qué hacemos para ello. Todo hilito que jales en la industria automotriz se va a ver en algún otro sector. Entonces, no me atrevo a decir una idea que solo afecte a la industria automotriz y solo repercuta y beneficie a este sector. Va a ser bastante complicado. Y las acciones, depende de los 34 capítulos que tenemos. O sea, hay acciones para cada uno de ellos. Creo que de manera general, como le dije, creo que uno de los capítulos más importantes es la anticorrupción. El de anticorrupción. El combate a la ilegalidad va a ser esencial. Esencial, a pesar de que es un capítulo cortito. Si lo leen, no es tan extenso, pero es muy básico. Si no tenemos certidumbre, si no tenemos me voy a ver muy legalista, pero si no tenemos Estado de Derecho, nuestra economía va a tambalear. Aunque se genere mucho dinero, habría mucha fuga. La verdad es que así ha sido la historia y creo que ese es el punto para empezar a trabajar en el TEMEC. Y la otra, ¿qué acciones podemos tomar para que nos beneficie? Adelantarnos al futuro. Saber que los capítulos que no imponen duramente obligaciones, sino que proponen y fomentan y promueven, van a ser los capítulos que en un futuro tendrán gran relevancia y que van a poder ser reglas tan fuertes como las que ahorita estamos viviendo, por ejemplo, para el sector automotriz y las cuales no estábamos preparados. ¿Algo más aparte de tortillas? Diego, muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien del público tenga alguna otra pregunta, comentario, y ya estaríamos cerca de concluir la charla. No sé, Diego, si tengas alguna reflexiones a manera de conclusión que nos puedas proporcionar. La verdad ha sido una charla bastante interesante e enriquecedora, y pues agradecerte que nos hayas platicado en esta mañana del sábado sobre un tema tan interesante. Pues agradecerles, y como reflexión final, me gustaría hacer un comentario, y sí, me preocupa bastante la situación, porque la última vez que se generó crisis económica, por un lado, la aparición de grupos radicales, en este caso son discriminación, segregación social, violencia, y un nacionalismo de Estado, que es una política muy cercana al proteccionismo que, si gana Trump, estoy seguro que lo va a implementar. La última vez que se juntaron esos tres factores al mismo tiempo y a gran escala fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado, y a todos los que se dedican al comercio internacional
creo que nos toca voltear a los demás factores, estudiar los sectores y estudiar diferentes áreas que nos permitan realmente saber las consecuencias de lo que estamos negociando y de lo que podría pasar. El comercio internacional ya no puede estar en una burbuja, no podemos solo guiarnos por los índices macroeconómicos, sino tenemos que ver también una esfera más grande de nuestro país. Esa sería como mi conclusión. ¿Qué tan libre será el libre comercio? Es una respuesta bastante difícil porque nunca, creo yo, ha sido libre el libre comercio. Y no creo que lo sea en muy poco tiempo. Diego, te agradezco mucho esta última reflexión. La verdad es que queda bastante claro. A todo el público estoy por enviar en Jocelyn, se apagó tu micrófono. Listo. Les mandé por el chat la encuesta, espero nos puedan apoyar para evaluar el conversatorio que tuvimos el día de hoy, lo cual nos va a ayudar a seguir teniendo temas tan interesantes en estas conversaciones que vamos realizando. Diego, te agradezco mucho, fue muy interesante, la verdad muy enriquecedor. Y al público, de nueva cuenta, pues les estamos agradecidos por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Buena tarde.